figura usted en la lista. Pero sí me he matriculado al laboratorio, ingeniero. Solo creo que recién me No, van a pasar la lista. no, no me refiero yo en la lista del sistema, o sea, en el curso, no está matriculado en el curso. En teoría estoy en el B. En teoría estás en el B. Sí, ingeniero. Con razón. Pero, ¿por qué no haces en el B pues, la práctica? Se me cruza. Mm, entonces tendría que pasarme tu nota, ¿no es cierto? El, yo tendría que pasar en la nota Ah, sí, ingeniero. de laboratorio. Es el único caso que tengo, ¿ah? Que no hace teoría conmigo, porque después todos están con teoría y laboratorio. Más bien hay casos de laboratorio que no están conmigo, pero son 2, 3 casos. El problema es, yo tendría que pasar la nota de usted, pero ¿cómo le voy a pasar a 90 calificaciones de de, no es el solo de laboratorio, sino es del... mm, Es toda la... Va a haber problemas acá. Yo tomo, por ejemplo, yo califico asistencia, monografía, todo eso en el solo laboratorio nada más tendría que pasarle. Mm. A ver, ya yo coordinaré ¿está con el ingeniero Tanca? Sí, ingeniero, con el ingeniero Tanca. Mm. A ver, voy a coordinar porque yo no sé cómo pasarlo. Solo el Ya, ingeniero. laboratorio no tiene sus informes, lo que entrega de informes nomás le piden. O en todo caso, lo que voy a hacer es a cada informe que usted me presenta le voy a poner su nota y se lo voy a mandar eso, el informe, para que él lo revise también, no sé, los informes se lo voy a enviar a él con la nota que yo le coloque. Ya él cómo promediará, con qué peso promediará, no sé cómo hará, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es eso, cada informe le voy a pasar con su nota y a él que vea cómo lo promedia. Ya, Ya, ingeniero. listo. Quedamos. mm, ah, ¿Qué le iba a decir? Me indicó, señor Zúñiga está, ¿no? En la línea. Sí, ingeniero. Sí, me indicó usted en el correo, recibí un mensaje donde indica que falta un archivo, ¿no? Sí, es que el archivo que nos ha mandado, solo podemos ver el circuito de arriba, encima, ¿no? La máscara. El circuito interno del No, el integrador que ha creado no lo podemos ver porque, como lo ha guardado como circuito normal, no nos lleva el circuito completo, nos falta el subcircuito. claro, tiene razón. A ver, lo voy a enviar y lo chequea usted si funciona. Vamos a ver. Claro, el subcircuito no lo he enviado, güey. He enviado la otra, lo que no sirve. He enviado lo que no sirve. ¿Dónde está? ¿A dónde? Aquí. Ya, entonces lo voy a colocar como otro archivo. A ver, a ver, lo junta y lo chequea si funciona. Si no, ingeniero, también en el Archivo. pacing hay una opción de guardar como paquete y lo guarda como todo el archivo como un paquete. No, pero ya sé que ya sé qué archivo es, así que se lo voy a enviar lo voy a enviar al Dutig y a todos, para todos, no solo a usted, ¿no? Sí, A ingeniero. todos. Use,
UC 3825 era, ¿no? 3825, ya. Con ese nombre va a ir. UC 3825. Ya voy a pegar acá la... Lo que quiero es que lo pruebe y no vaya a ser que falte algo y... vamos a ver. ¿Dónde está esto? Laboratorio. $35.25, ¿no? $35.25. Este debe ser, que está con el este. A ver. Ya. Le he puesto 38.25, pero es 35.25. A ver, no está bien, 35.25. Use 35.25. Este es el control. Ah, no, le he puesto 38.25 y es 35. A ver, pruébalo. Sí, ingeniero, foto. O pruébenlo todos, pues, los que estén ahí colgados. Todos los colgados. Tenemos 19 colgados. Ya, vamos con el grupo B mientras va probando el archivo que si funciona. O van probando. Lo que vamos a hacer en la... Ya bueno, para empezar, ya les he mandado voy a abrirlo ya, lo que tienen que presentar para el segundo laboratorio, que es a ustedes les corresponde el BAC. Voy a abrirlo para darle una lectura. Ingeniero, buenos días, Sí, disculpe. Tuve problemas de sí. conexión, no tenía internet desde la mañana y estoy desde el celular. No sé ¿Qué si podría apellido? conseguir. Leandro. Leandro. Sí, sí, disculpe, mami. No, no te preocupes, Leandro. Estos problemas siempre Leandro, ya. Siempre vamos a tener, con eso ya estaríamos completos, ya los cerramos, todos están presentes. Siempre vamos a tener sus problemas durante todo el tiempo, hasta que no se restablezca esto. Sí, siempre es bueno en el momento bueno, al final saben que les puedo poner asistencia. Ya depende de ustedes el querer, si quieren aprender o no. Vamos a ver, aquí está, laboratorio, vamos a abrir el grupo B, ¿no? No pues, las experiencias, el 2. Aquí está, laboratorio 2, grupo B. Este es. Dice, utilizando el circuito integrado 3525, simular el funcionamiento del convertidor BAC, es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y que tiene como datos 24 de salida, 36 de entrada, una potencia de 50 vatios, la carga 26 ohmios, la frecuencia de conmutación 25 kHz, la inductancia de 76 y el capacitor de 110. En lo que se refiere al diodo y al MOSFET, pueden usar el ideal. Usen del PSIM, usen el ideal, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener el informe? ¿Qué es lo que debemos hacer? Presentar los voltajes de corriente digo, las señales de voltaje y corriente del inductor en 5 periodos, ¿no? Más o menos para 5 periodos. Este voltaje y corriente deben estar de acuerdo a la región de trabajo del convertidor.
lo primero, o sea, tienen que analizar primero en forma teórica en qué región se encuentra este convertidor. Ahí está diseñado el convertidor, están todos los elementos ahí en la parte, en el listado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sé que está en crítico, continuo o discontinuo? Entonces, tienen que encontrar analíticamente en qué región se encuentra. Eso después lo comprueban en el PSIM. Este segundo laboratorio, hagámoslo en el PSIM. Eso después lo probarían en el PSIM. Tiene que concordar. Ahora, por ejemplo, mire, acá nos indican el voltaje salida 24 voltios, ¿no es cierto? Y una entrada de 36 voltios. Si es que está en el modo de continua, usarían la relación 24 entre 36. Pero si está en discontinua, entonces el D va a ser otro, que tienen que encontrarlo por fórmula, ¿no es cierto? Para poder simular. Porque en la simulación, ¿qué D le van a poner? El D tiene que estar de acuerdo a la teoría. En la teoría tienen que encontrar el D y simularlo. Y observar si realmente está en el modo que ustedes han encontrado. Eso ya hemos visto, un problemita que hicimos en teoría, donde ubicamos el punto de trabajo del conversor. Entonces, de acuerdo a eso, tienen que encontrar el D. Una vez que encuentren el D, lo simulan y para 5 periodos obtienen el voltaje y corriente del inductor. Si está en discontinuo o en continua, ya eso lo tienen que chequear ahí, ¿no? En estas señales. Señal de disparo del MOSFET. Esta vendría a ser la salida del driver del 3525, que ahora lo vamos a ver. Voltaje salida, el voltaje salida debe ser 24 voltios, ¿no? 24 debe estar como 24 voltios. Bien, porcentaje de variación de la corriente del inductor. Aquí, por ejemplo, este porcentaje de variación lo que va a proporcionar es la inductancia del inductor, el 76.8, el porcentaje. Y ese porcentaje nos va a indicar en qué lugar está funcionando en la región, ¿no? En qué lugar, en qué punto de trabajo se encuentra. Si está en discontinua o está en continua, hay que ver esa variación. Entonces, este porcentaje es importante para ver, en realidad es al revés. Con el porcentaje se ve el inductor, pero acá ya nos dan el inductor. Entonces verifiquemos el porcentaje nada más del inductor. Este porcentaje lo van a dar en porcentaje, ¿eh? Y el porcentaje es en relación a la corriente media. ¿Ya? Es el porcentaje de variación es con relación a la corriente media, exacto, corriente media. O sea, mire, sería bueno que ustedes vean primero la corriente, la variación en el punto crítico. Encontrar la variación en el punto crítico. Porque este porcentaje de variación, en realidad, mire, si está en el modo de continua, no habría problema, porque el porcentaje, la variación de la corriente, digamos que sea de 2 amperios, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener una corriente media del inductor de 10 amperios, vamos a suponer esos valores. Si tienen el porcentaje de variación, la variación de la corriente, entonces pueden encontrar como la relación del porcentaje dividido, claro, del porcentaje, de la variación de la corriente dividido entre la corriente media. Y ese sería el porcentaje. Y en el caso de que le salga discontinua, el sistema discontinuo,
van a tener una corriente media. Yo lo que haría sería encontrar la corriente del inductor, la variación de la corriente del inductor en el punto crítico. Yo haría eso y encontraría ese porcentaje de variación. Y con ese porcentaje buscaría el otro porcentaje de variación del inductor. No sé, vean ustedes cómo pueden hacer cómo en porcentaje tienen que dar esta variación. En porcentaje. No lo van a dar en corriente, o sea, en amperios, sino en porcentaje. Y el porcentaje es en función de la corriente media. Le repito, si tienen 100 amperios, un ejemplo, ¿no? Si tienen 100 amperios, 10% de variación de la corriente, el 10% de porcentaje de variación de la corriente nos va a dar una variación de 10 amperios, ¿no es cierto? De 10 amperios entre el valor máximo y el valor mínimo, de 10 amperios. En el caso de corriente continua y en el caso de corriente discontinua, ya no tenemos el mínimo sería 0. No sé si les va a dar un porcentaje en el caso de corriente discontinua. Eso es si es discontinua. Si es continua ya no hay ningún problema. Si es discontinua, yo lo que encontraría aquí sería la del pues, la de crítica. ¿Cuánto me da en crítico? Y ya yo voy a saber si cuánto ha incrementado el inductor. Eso es el mismo incremento en porcentaje también, de la variación de la corriente. Porcentaje de la variación del voltaje salida. Aquí no hay problema, ¿no? Aquí no hay problema porque esta variación también es con respecto al valor medio. Y en este caso no hay problema porque siempre va a ser continua. O sea, está en la región, o mejor dicho, vamos a tener una variación, digamos, que sea de 2 voltios. Voltaje máximo menos voltaje mínimo. O de 1 voltio, ¿no es cierto? Vamos a tener 1 voltio. Y a la corriente media de salida que sea de 10 voltios, vamos a suponer. Entonces la relación nos da 10%. Entonces el porcentaje de variación sería 10%. Aquí no hay ningún problema. Región de trabajo del conversor. En este caso, tienen que, en forma gráfica mejor, ¿no? Darlo en forma gráfica, el punto donde está trabajando, fijar el punto de trabajo, porque no tiene variación de entrada, no tiene variación de salida, ¿no es cierto? No, no varía, a veces no varía, es fijo. Entonces nos debe dar un punto. Entonces habría que ver en qué punto, en la región de trabajo, ubicar el punto donde está trabajando. Si está en continua o está en discontinua, o capaz también está en crítica, no sabría. Y estas son las señales que hay o esto es lo que tienen que entregar, ¿no? Obligatorio en el informe. Aparte pueden entregar o pueden agregar otra información, pero esto es lo importante. El arranque suave del conversor. Este arranque está dado en función del tiempo, ¿ya? Eso, fijen ustedes, el tiempo de arranque suave del conversor. ¿Cuánto tiempo? Eso de ustedes, o sea, es decisión de ustedes, es un tiempo que ustedes deben colocarle para que los capacitores, todo eso, puedan arrancar. ¿Cuánto tiempo? Es arbitrario, ¿no? No hay que calcular el tiempo ni nada de eso. Sino ustedes coloquen el tiempo de arranque del conversor. Por ejemplo, está trabajando a 20 kilohertz. ¿No? ¿Dónde está la frecuencia acá? ¿No nos dan la frecuencia? Acá está, pues. A 25 kilohertz. A 25 kilohertz está trabajando. Entonces, ¿eso en tiempo cuánto es? No sé, 25 kilohertz.
3, 6, 40 micro. ¿No? Entonces puede darle un arranque de 5 milisegundos, tal vez. No, es criterio. Con eso se selecciona un capacitor para que ustedes puedan demostrar el tiempo de arranque del conversor. Eso hay que graficarlo, ¿no? De más o menos, si le he dado 5 milisegundos, hago una simulación de 10 milisegundos, o de 8 milisegundos, o de 7, y observo que en 5 milisegundos ya la señal debe corresponder al D, o sea, ya debe haber arrancado el conversor, ¿no? Eso tienen que presentar entonces en el informe. Aquí la novedad de todo esto, porque si ustedes, miren, si yo les digo, hagan esto en PSIM, ¿no es cierto? En PSIM, está fácil. Vamos a ver, agarramos PSIM, está PSIM. Construyo acá mi circuito y el control lo hago con un comparador. Comparo la señal triangular con la señal, con el D, que viene a ser una señal constante, y la salida me produce los pulsos de disparo. Vamos a hacerlo ya para... Eso es todo, ese es el PWM, es la comparación de una señal triangular. Esa señal triangular puede ser diente de sierra o puede ser triangular, eso lo eligen ustedes, y comparan en este caso con una señal constante para producir el PWM, ¿no es cierto? Acá podemos observar, miren, este, cómo, cómo la salida que nos produce, ¿no? Voy a colocar, estamos trabajando a 25 kHz, voy a colocar una frecuencia más, a 1 kHz, digamos, y yo necesito una triangular para este caso, perdón, una diente de sierra, es para este caso. Si coloco 1 como valor pico, ciclo de trabajo 1, todo el ciclo de trabajo tiene que ubicarme, y el offset ninguno, ¿no? 0, no necesito offset. A 1 kHz. Con un voltio estoy trabajando. Ahora, aquí va el D. Yo le pongo 0.5, o sea, la mitad es encendido y la mitad apagado de mi interruptor. Esto va a controlar el interruptor. Y este es el voltaje salida. Lo simulo. Lo voy a simular. Mi señal es de 1 kHz, 1 milisegundo, ¿no? 1 milisegundo de tiempo, en tiempo, 1 kHz, 1 milisegundo. Entonces yo puedo simular acá unos 10 milisegundos. Aquí lo que interesa es esto, miren, observar mi portadora. Esta señal se llama portadora porque va a portar la señal, y esta es la moduladora, la que va a modular, va a indicar cuánto va a estar encendido el interruptor, cuánto tiempo y cuánto tiempo va a estar apagado. Esta es la portadora. Esas dos señales son interesantes observar. Aquí es sencillo porque es constante y tenemos, a ver, la portadora y tenemos la moduladora, los dos. Aquí observamos, es sencillo porque son señales, una de ellas es constante, ¿no? Pero en el caso de inversores, ya la señal constante se hace variable en el tiempo. Y ahí, ¿cómo van a dimensionar un inductor? ¿Cómo van a dimensionar
en qué tiempo van a hacerlo, eso va a ser importante determinar. Acá no, acá en cualquier tiempo porque es constante todo. Aquí miren, lo que sucede es esto, cuando la señal moduladora es menor a la señal portadora, el interruptor está abierto. Y cuando la moduladora es mayor a la señal portadora, el interruptor está cerrado. Entonces, con este control yo lo puedo abrir más tiempo, 0,8, perdón, más tiempo, 0,8, y abrir el 20%, ¿no? El resto. Puedo abrir más el interruptor en menor tiempo y ¿ves? Cerrar, perdón, en menor tiempo y abrirlo en mayor tiempo. Entonces, variando yo mi señal moduladora, puedo lograr cualquier salida y con esto controlo mi MOSFET IGBT, ¿no es cierto? Es fácil, miren, vean acá. Pero ahora, en lugar de esto, vamos a utilizar nosotros el circuito integrado. Hay un circuito integrado que hace estas cosas, que es un circuito práctico, ¿no? Es un circuito práctico que es el UC3525. Voy a abrir su datasheet. Bueno, no me acuerdo dónde lo he guardado. Vamos a abrir su datasheet. 3525. Es una familia es una familia de integrados. 3525. De la Texas, ¿no? Datasheet. Acá y mira ya. Daos. Regulador de ancho de pulso. ¿Por qué no sale la...? Esta es una familia, la familia 38 es todavía es más actual. Este es ya un poco antiguo, sino que no tengo, esta es la 25. ¿Y por qué no sale el datasheet? Modular 35 datasheet dice, pero no me sale el datasheet. Acá pues era. No soy un robot. Estos... Me voy a... Old versión antigua. ¿No? Ya, este es el regulador que vamos a utilizar para controlar el back, para el caso de ustedes, ¿ya? Van a utilizar. Entonces, internamente está configurado de esta manera, en bloques, ¿no? El regulador comanda hasta dos salidas, tiene dos salidas, se puede comandar dos salidas, o sea, dos transistores puede comandar este circuito, de los cuales ustedes, bueno, van a usar solo dos, pero si tenemos dos bloques, miren, hay dos bloques de salida, el bloque A y el bloque B.
Entonces, entre estos dos bloques de salida, dos tipos de salida, dos canales, digamos, puede haber un tiempo muerto, se puede establecer un tiempo, un dead time, que no es el caso, para nuestro caso no es necesario, porque nosotros solo vamos a comandar un transistor, entonces no tiene sentido el tiempo muerto, ¿no? Ese es para evitar cortocircuito. Pero este tiene esa función. Otra función interesante aquí es este amplificador operacional que está acá, este que se llama Error Amp. Este amplificador puede utilizarse para diseñar un compensador PI, ¿ya? Este es otra cosa. Aquí está el comparador. Este es el comparador que va a comparar la señal triangular que ingresa por este canal con el voltaje de referencia que va a ser la salida de este amplificador Error Amp. Con eso compara y aquí obtenemos lo que hemos obtenido con el simulador, ¿no? El PSIM. Activa, desactiva, desactiva, activa. Eso va a un latch, o sea, un flip-flop, R, S. Esto es un latch nomás, no es ningún flip-flop. Y la salida va a activar a estos drivers pequeños para ya obtener la salida. En realidad lo que hace este circuito integrado es eso, comparar una señal triangular o diente de sierra con la señal de referencia. Para colocar la referencia habría que colocar en la entrada no inversora o en la entrada inversora, eso ya es selección dependiendo de cómo quieran controlarlo, ¿no? Aquí en RTCT colocan ustedes el oscilador, o sea, a qué frecuencia van a trabajar. Y nada más, y acá tenemos un shutdown, eso es de control, perdón, ¿cómo se llama? De protección. Se apaga el circuito cuando acá aparece un nivel de señal, lo bloquea las salidas, ¿no? Lo bloquea. Y aquí está donde está el de descarga, CTRT, ¿dónde está este? Shutdown, compensación, el de... el de tiempo, el que les va a dar el soft start. No parece, bueno, pero es una característica este. Ahí está el integrado, ese es el integrado, acá están sus pines, funciones con cada pin. Hay de estos dos tipos de encapsulamiento, sus características, no vamos a manejar, nosotros no vamos a diseñar esto, ya se les ha colgado el circuito de simulación interno de este integrado. Y estas características, pues si quieren pueden leerlo, ¿no? Pero no vamos a cambiar nada, ni vamos a estudiar internamente cómo funciona. Amplificador de error, este es el operacional que estaba ahí en la entrada. Algunas pruebas, eso es todo, ¿ya? Bueno, y acá tienen la información para setear la característica para el shutdown, principios de operación, y para el shutdown, dice, o sea, no solamente acá les debe indicar cómo seleccionar, me parece, el 100 microamperios, no, ambos, la compensación y el soft start terminales, pin 9 y 8, tienen una fuente de corriente a 100 microamperios. Bueno, acá les dan algunos datos, ¿no? Pero estas tablitas de aquí nos permiten la selección del reloj para que trabaje, a qué frecuencia va a trabajar. A 25 kHz. Entonces acá ubiquen los 25 kHz y seleccionan el capacitor con su resistencia. O sea, les da a ustedes ¿no es cierto? Una gráfica para que ustedes pueden seleccionar cualquier resistencia y cualquier capacitancia para que genere 25 kHz. Pero ellos recomiendan con esta gráfica qué capacitor y qué resistencia seleccionar. Y incluso hay fórmula, ¿no? Hay una fórmula. No sé, creo que no lo proporciona acá.
hay una fórmula para conseguir el valor de aquí está, acá está. ¿Ve? Esa es la fórmula que proporciona el fabricante para que con esta formulita seleccionen el CT y el RT y el RD, debe estar por ahí el RD, a qué se refiere, que leer este RD normalmente lo colocan, mire, RD a 0. Ustedes también pueden usar, ¿no? Un RD 0. Y con eso seleccionan el CT y el RT para obtener los 25 kHz, para que pueda oscilar en 25 kHz. ¿Ya? Eso. Ahora, también importante es el voltaje de referencia. Miren, aquí nosotros hemos colocado un voltio, el voltaje del oscilador de nuestro reloj era de 1 voltio de pico. Y el D lo hemos puesto de 0 a 1, ¿no es cierto? Por eso cambiamos. Para este caso, como este es un circuito real, el voltaje ¿cómo se llama? El diente de sierra va a tener valores reales, o sea, valores finitos. El valor pico va a ser un valor finito que probablemente van a tener que calcularlo, ¿no? De acuerdo a la frecuencia y todo eso, debe darle eso, hay que buscar. Entonces, el ciclo de trabajo también debe ser proporcionado mediante un potenciómetro. Entonces estamos hablando de niveles de tensiones diferentes, ya no es de 0 a 1, ¿no? Pueden fijarlo en 0 a 1, pero acá debe indicarles entre qué valores hay que fijar. O sea, no es... hay que hacer el seteo de un buen D, si no, no van a poder conseguir los resultados. Ustedes tienen el D en porcentaje, ¿no? 0.8, 0.9, 0.6. Ese D hay que traducirlo a voltios para ingresar a este circuito. Porque acá todo es voltaje, acá no hay porcentajes, nada de eso. Acá hay corrientes y voltajes, nada más. Entonces, para hacer este laboratorio se les está proporcionando este circuito. Aquí tenemos no, este no es un ejemplo. Sí, ¿no? Este es el ejemplo. Este se les está proporcionando, este circuito, donde está el integrado 3525, lo podemos ingresar, que es este. Ese es el que me parece que no les he proporcionado, pero ahora ya se los he colgado. Los dos archivos deben estar en el mismo directorio, en la misma carpeta, ¿no? Para que funcione. Internamente, la simulación de ese circuito es este, del 3525 es este. Mire, si observan, es bien parecido a lo que nos muestra el fabricante internamente, ¿no? Solo que aquí está en PSIM, digamos. Está con los modelos de PSIM. Nada más. Bueno, esto ya se les proporciona, ya se les proporcionó. Entonces ustedes tienen que utilizarlo como bloque. Ahí están sus entradas, sus salidas. Está Soft Start, aquí está. Y el capacitor que controla el inicio de el retardo de carga, el tiempo de arranque, ¿no? Tiempo de arranque suave. Arranque suave. Soft Start significa arranque suave. Este capacitor les determina cuánto tiempo van a tener de soft start. Hay que calcularlo, hay que calcularlo. Luego aquí tenemos el RT y el CT. Estos dos nos van a proporcionar la frecuencia de conmutación del circuito, del back. ¿Qué más tenemos aquí? Y acá esta resistencia, acá le ha puesto dos resistencias fijas, ¿no? Dos resistencias fijas porque ya está funcionando para un D específico. O sea, ustedes con el D, aquí tendrían que seleccionar dos resistencias que le proporcionen la D en voltios a la entrada no inversora. La inversora está en cortocircuito con la compensación, o sea, con la salida. Por lo tanto, el operacional va a funcionar como un no inversor
es ganancia unitaria, ganancia unitaria. O sea, deja pasar la tensión, es como que no estuviera presente ahí, ¿no? Nada más, ese es el voltaje referencial que se va a comparar con este CT, con el generador, con esa diente de sierra, y acá en la salida le va a producir para la salida A y B, dos señales. Estas dos señales tienen que juntarse porque el OTA solo le va a permitir en el ciclo, en un periodo, y en el siguiente periodo es el OUT-B, por eso es que se juntan en una AND. Este sería una AND. Aquí tenemos la salida, ¿ya? Entonces, para setear y seleccionar estas resistencias, capacitancias, todo eso, se les ha proporcionado ahí está un trabajo donde se hace el cálculo. ¿Cuánto eso? Pero acá me parece que está. Este fue, ¿no? Presentación, circuitos de comando. Es este. Se les ha proporcionado esto para que no, no es este, estos son los. ¿Dónde está? En el informe de esta. Este es. Ya, aquí, este es un trabajo de este circuito integrado que controla estos reguladores. Ahí está nuevamente el circuito, donde está paso por paso la configuración de este integrado para que pueda trabajar. Acá está por un ejemplo, ¿no? De 40 kHz está haciendo la selección. Estas fórmulas son del fabricante, ¿no? Ya hemos visto. En el manual, en el datasheet pueden chequear a qué se refiere este RB. Realmente no sabría ahorita decirles para qué sirve ese RB. Estas son las señales que botan. Estos son los rangos de trabajo, es de acuerdo al datasheet, y él ha seleccionado estos valores. Y entonces ustedes tienen que seleccionar otros valores. Este es un ejemplo, ¿no? Para que funcione a 25 kHz. Aquí, por ejemplo, hace entre el R4 y el RT, coloca en serie un potenciómetro, de esa manera indica de que se puede fijar con precisión la frecuencia de trabajo, ¿no es cierto? Porque normalmente acá, por ejemplo, el RT necesita de 6.8K. Ese RT, si ustedes lo compran y lo arman, debe tener un porcentaje de variación de 10%, que es lo normal es 10%, no son precisos. Entonces ese 10% le va a cambiar su frecuencia de trabajo y todo su trabajo va a estar variando. Entonces, para evitar eso, se coloca estas dos resistencias para hacer para obtener un reloj preciso, ¿no? Acá incluso está hablando de 5% de variación. Incluso ese 5 todavía es fuerte. Y peor en el caso de que sea de 10%, ¿no? Por eso hacen esto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros necesitamos cuánto sea mayor o igual a 4. O sea, el trim-pot está usando de 5K y el R4 de 2.2. La suma nos daría 7.2K. Y de los 7.2K, lo único que necesitamos nosotros es 6.8. Más o menos algo así. Ajuste fino, ajuste fino. Aquí está la razón cíclica. La razón cíclica se va a fijar de acuerdo al valor BM, este valor pico, BM, del diente de sierra. Y este BM, voltaje de puerto máximo 3.36 y mínimo es 0.975. Ese BM, este debe ser el máximo y el mínimo del BM. ¿Ya? Léanlo a qué se refiere. Pero este BM no es 1, definitivamente no es 1. ¿Ya?
Y entonces el ciclo de trabajo también no puede ser fijado de 0 a 1, ¿no? La razón cíclica. La razón cíclica siempre varía, en porcentaje siempre va a ser de 0 a 1, pero eso hay que traducirlo a voltios para poder compararlo, porque esto es una comparación de 2 voltajes. Ahí está la forma, lean esto y ahí están los pasos para el cálculo del ciclo de trabajo, ¿no? Que lo han fijado. Igual, un potenciómetro están usando acá para hacer una selección más precisa, ¿no? Esto es en la práctica. En la simulación ustedes pueden usar 2 resistencias fijas porque no van a tener variaciones, ¿no? Ni por porcentaje ni nada de esas cosas. Y este es el capacitor soft start, o sea, el CSS, cómo se calcula. ¿Ya? Ahí están las fórmulas. Y según el datasheet hay que sacar, dice, estos valores. Miren dónde está el voltaje de referencia, 5.1 voltios. Este voltaje de referencia es producido internamente se produce este voltaje internamente el circuito. Y ese voltaje de referencia es usado por varios bloques. Uno de ellos es el soft start. Aparentemente, de acuerdo a esto, este CSS debe cargar hasta 5.1 voltios para que funcione. Acá lo ha fijado el T-star para 100 micro y han usado este valor de este. Ustedes cambien si desean estos 100 microsegundos, 100 microsegundos. Pueden utilizar 1 mili, 2 mili, digamos, para el arranque, un poquito más largo, ¿no? Y seleccionar otro capacitor para probar si es que está funcionando. Lo verifican eso sería todo. Bueno, y este es adicional. Este es un guide driver que va después del integrado, ¿no? Si ustedes el integrado coloca, acá por ejemplo tenemos un ejemplo, justo de un back. El resto no creo que tengan problemas. Conversor back accionado. Aquí está. El resto no. Esta parte del circuito es como lo hemos simulado en las clases, ¿no? Es simplemente colocar ahí y con sus valores. No hay mucho inconveniente. Aquí el asunto es esta parte, setearlo y diseñarlo y acoplarlo acá está el IGBT para que el back funcione. ¿Ya? Este es un back, así que esto mismo pueden ustedes desarrollar así tal como está y la puerta, pero para los datos que les he proporcionado, ¿no? Vean, aquí por ejemplo podemos simularlo y podemos observar en qué región se encuentra trabajando y para qué B. A ver, vamos a ver esos datos, porque no debe estar de 0 a 1. El D, ¿dónde lo podemos observar? El D es Bmod, sería nuestro D, la moduladora. Y Bport, la portadora. Esos 2 datos tenemos que observar, más la salida. Vamos a ver en qué valores está. Estos dos, es muy importante el Bmod con el Bport. Para todos los circuitos en general, ¿no? Ahí está. Vean, la portadora, como observan, no está trabajando desde 0. Está trabajando desde un valor mínimo, más o menos en 0.67 voltios, hasta un valor máximo de 3. Casi 3, ¿no? 2.9 voltios. Ese es su trabajo. Esos voltajes están en el manual, ¿no? En el datasheet. Y esos deben considerar para aplicar. Este D está alrededor de 1.5 voltios en voltaje, ¿no? Aproximadamente 1.5. Eso es en voltios. Ustedes cuando hagan su análisis van a encontrar un D en porcentaje, o digo,
claro, en porcentaje, ¿no? 10%, 20%. Eso hay que traducirlo a voltios. Y está fácil, ¿no? Porque este es el 100%. Desde acá hasta acá vendría a ser 100%. Y este tiempo sería el porcentaje, el D que ustedes quieren colocar. Eso hay que traducirlo para poner el D efectivamente tal como han calculado. Y como salida, me parece que es este. Sí, es ese, ¿ve? Como salida tenemos 15 voltios aquí. Y esa es la salida. Todas las salidas van a tener, o sea, estos circuitos botan este tipo de salida, una variación de voltaje, este voltaje, ¿no es cierto? Esta es la variación de voltaje. Eso se les está pidiendo, cuánta variación tiene en porcentaje de este voltaje. Esa variación en porcentaje, ¿no es cierto? Viene a ser una variación, viene a ser la relación de este porcentaje, de este valor mínimo, el mínimo menos el máximo menos el mínimo, dividido entre el valor medio que vendría a ser 15 voltios. Ese es su porcentaje de aproximadamente, ¿no? 15 voltios. Ese es su porcentaje, ese es el porcentaje de variación. Igual sucede, ahora veamos para qué está trabajando, para qué modo. Eso se observa en el voltaje del inductor y la corriente del inductor. Aquí está la corriente del inductor. El voltaje no lo ha simulado. Entonces la corriente es suficiente. Vean, aquí ya está en la zona estable. Entonces tenemos modo continuo, ¿no? Sobre 3 voltios, sobre 3 amperios está variando esta corriente, está en modo de continua. El que les he proporcionado no sé en qué modo se encuentra. Eso ustedes tienen que verificar, calcular y el D, de acuerdo al modo, calcular el D para que funcione. El soft start es este. Mientras transcurre ese tiempo, el circuito no arranca. Ese es el soft start. Entonces vamos a medir acá el soft start. De esa manera pueden conseguirlo, ¿no? Está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 80 micro. Más o menos. Desde 80 micro ya empieza a incrementarse. ¿Ya? Y eso está fijado en el cálculo, ¿no? Mientras no haya, no se produzca estos pulsos, o sea, un arranque suave, ¿no? Hay un arranque suave, como ven acá, hay un arranque suave del sistema. ¿Qué más? Eso ustedes lo van a calcular, ¿no? Esto me parece es para 100 micro. Pueden cambiarlo a 1000 y a 2000 o bajarle así. Eso ya depende de ustedes para el arranque suave. Este arranque suave sirve para cargar los capacitores, los elementos activos, ¿no? Del circuito mientras no haya arranque, mientras no se produce circuitos de disparo. Aparte de eso, fíjense, no sé, a ver, vamos a ver las señales. ¿Dónde están las señales? ¿No? Las señales. Esta es la salida. No, esta es la portadora. No. Voy a observar la salida de la compuerta, que vendría a ser estos dos, BA y BB. Pero lo voy a observar en forma conjunta. Acá está, B-gate. Porque creo que estoy mal interpretando la señal de arranque. Vamos a ver el B-gate. No, sí está bien. Aquí no hay, acá está el tiempo que han seteado, que no hay arranque todavía. Y a partir de este punto, después que ha transcurrido ese tiempo, empieza el arranque suave. O sea, y este sería un complemento, porque fíjense, este está fijado a un D, y ese D nos da este porcentaje de apagado y de encendido y de apagado, ¿no es cierto? Aquí ya es constante. Mientras que en esta parte
una vez que empiece el arranque, vean cómo esta señal va aumentando progresivamente hasta su valor nominal. ¿Ve? Entonces, el arranque suave sería el conjunto de este tiempo más el tiempo que demora en conseguir su valor nominal, ¿no? Eso sería, o sea, estaría, no sé si el cálculo de ese capacitor solamente se refiere al tiempo que no va a haber señal o se refiere al tiempo que no va a haber señal más el tiempo en el que las señales empiezan a aumentar en forma gradual hasta su valor nominal, ¿ya? Eso en el manual, en el datasheet les debe indicar. Y si no, pues ustedes calculen un arranque suave y verifiquen desde dónde hasta dónde corresponde ese arranque suave. Pero en realidad para mí el arranque suave sería el tiempo hasta que obtenga el capacitor su valor nominal, los capacitores, ¿no? Su valor nominal. O sea, prácticamente sería desde aquí hasta por acá más o menos. O hasta acá, donde ya tenemos cargados los capacitores. Eso, pero el capacitor que ustedes coloquen ahí como arranque suave, no sé si les calcula eso o si les calcula solamente el tiempo que va a estar inactivo. Podemos hacer la prueba si nosotros seteamos este BSS a tierra. Vamos a ver. No sé si funcionará, ¿no? Porque aquí estaríamos, a ver, estaríamos colocando a tierra el BSS. O sea, una capacitancia de 0 estamos colocando, ¿no? No hay arranque suave. Ahí empieza a trabajar el 3525 en forma directa, ¿no? O sea, le va a proporcionar 50, bueno, el D que está fijado. Acá los tiempos de simulación son un poquito mayores debido al integrado. Si nosotros quitamos este integrado, colocamos acá el comparador, como hemos hecho anteriormente, no está funcionando. No está funcionando porque lo hemos cortocircuitado. Lo que deberíamos hacer, me parece, es abrirlo, ¿no? Para no utilizar, caramba. Para no utilizar el capacitor también va a quedar. A ver, lo dejamos abierto. ¿Ve? Esto simula el funcionamiento de ese integrado. Es real, o sea, esta simulación si compran ustedes el integrado, debe corresponder todas las señales. No. Ahora sí está funcionando. Vean, aquí está colocando directamente el D que se ha calculado, ¿no? Y tenemos que el arranque va a ser de esta manera. En realidad, la corriente del inductor, no tanto en la corriente del inductor se ve, sino en la corriente de arranque, o sea, de la corriente de entrada. Ahí habría que observar la señal en esa corriente de entrada, perdón, porque la corriente en un inductor no puede variar en forma instantánea, ¿no? O sea, no tiene picos. Ese va a constituir como un filtro de corriente. Pero la corriente en la entrada o en algún punto puede que se dispare a valores extremos. Para eso es el circuito de arranque suave, para evitar esos picos de corriente. Me parece que para este caso no es, porque el inductor, como está en la entrada, está funcionando como un filtro, no como un filtro, como un freno de corriente en la entrada. No va a permitir que la corriente en la entrada sea elevada. Entonces va a ir
poco a poco cargando sin necesidad de arranque suave. Pero sí, en otros circuitos, sí aparece corrientes, picos elevados, porque, sobre todo porque en los rectificadores, ¿no? Donde no se tiene inductores en la entrada. Aparecen estos picos y esos picos dañan, queman pues, los MOSFET. Entonces, para evitar eso se hace un arranque suave. Aquí está, sin arranque suave, ¿ve? Y está funcionando. Igual va a funcionar, no se preocupe, pero hagan el cálculo del arranque suave para un tiempo específico. Así que arbitrariamente asígnenlo ustedes. No es importante ese tiempo calcularlo, ni eso ya depende del diseño. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, esa simulación. Entonces ya se les ha proporcionado este integrado, se les está proporcionando también este manualito donde está el cálculo de ese integrado, de los componentes para que funcione el integrado, y el driver. Si hay que armar este driver, ahí está el driver, ¿no? Ahí está el driver en la parte externa, eso va como externo, es un amplificadorcito de corriente. Y eso va al MOSFET. No sé si, creo que, bueno, en realidad, pónganlo nomás porque el control si no tiene este driver no va a funcionar, pero normalmente en la práctica esto ya no sería necesario, ¿no? Este punto va directamente a la compuerta. ¿Ya? Pero acá no tiene ninguna utilidad. Este tiene como ganancia en unitaria, o sea, deja pasar la señal. Listo. Eso sería entonces la segunda práctica que tendrían que hacer para la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta. Si pueden utilizar un integrado más actual, capaz consiguen su simulación por el internet, porque la serie 38 es más actual, ¿no? No sé si será la más actual de todas, pero es más actual que la que estamos viendo. La 35 es antigua, pero funciona ya. En la 38, lo que he visto en algunas características es que acepta mayores frecuencias, por ejemplo, ¿no? Del orden de los megahertz. En cambio, esta 25, esta serie 35, máximo hasta 100 kilohertz. ¿Ya? No, como es ideal el PSIM, no se va a poder observar inicios ni, ¿cómo se llama? Activación, señales de activación, de desactivación, eso no nos permite visualizar ese tipo de señales. Simplemente que funcione nada más y que se obtengan los valores calculados. Eso sí, porque lo que nosotros calculamos en teoría, ahí no interviene ningún tipo de análisis de potencia ni transitorio, ¿no es cierto? Ni de activación, de conmutación, nada de eso utilizamos. Todo nuestro cálculo es con valores ideales y estándares. O sea, el inductor, el capacitor, en el cálculo nosotros hacemos que sean ideales esos elementos. No consuman potencia, no produzcan ningún efecto secundario. De ese tipo analizamos, por lo tanto el PSIM sirve para esas cosas. En la práctica ya se van a notar algunas diferencias, ¿no? Por la temperatura. Una cosa también interesante, que todos los conversores usan el disipador térmico, ¿no? Es necesario porque calientan. Con más frecuencia, con conversores que trabajan a mayor frecuencia, van a tener mayor calentamiento, ¿no? Por conmutación. Y conversores que trabajan a menos frecuencia, también vamos a tener consumo de potencia, no tanto por conmutación, sino por conducción, ¿no es cierto? Eso ya va a depender del tipo. Entonces, de todas maneras, no consumen, claro, consumen potencia, calientan estos dispositivos. Por lo general se usa el disipador térmico.
Siempre es necesario calcularle su disipador térmico a estos elementos. Ahora que estamos trabajando, mira, 25 kilogramos no es nada, ¿no? Para la actualidad. Yo les he podido pedir que trabajemos a 250 kilohertz, a 500 kilohertz, que es lo normal ahorita, trabajar con esos niveles de frecuencia para estos conversores. Porque ya hay dispositivos que el MOSFET, por ejemplo, trabaja tranquilamente a esos niveles, sino que ya se producen otros efectos a esos niveles de frecuencia, por ejemplo, la interferencia electromagnética, ¿no? Ahí ya estamos radiando, está funcionando como una pequeña antena nuestro conversor y radiamos energía. Podemos complicar a otros equipos y hay que proteger esa radiación que no salga del equipo, porque de radiar vamos a radiar, ¿no? La idea es que no salga del equipo. Eso se protege con filtros, con también el case del conversor, etc. Hay SEM, ¿no? Interferencia electromagnética. Bueno, ahí hay unas normas que nos indican entre qué niveles nosotros podemos radiar este tipo de interferencia. Después, bueno, a la red lo único que podemos hacer es inyectar armónicos a la red con estos equipos, que está mal también, ¿no? Pero eso es más sencillo que radiar, ¿cómo se o producir interferencia electromagnética. Los armónicos son más fáciles de controlarlos, ¿no? Con filtros activos o filtros pasivos. Es más fácil, el otro es más complicado, cuesta más también, ¿no? Pero ese es producto de la alta frecuencia, del uso de la alta frecuencia. Ya eso es otro asunto. Nosotros no vemos nada de esas cosas, ¿no? Vamos a producir todo tipo de señales, tanto para la red como para el aire. Y no hay problema. Ya, eso entonces sería el trabajo que tienen que hacer con este back. No sé si tienen preguntas, háganlas. Y si no, tal vez cómo va sus otros trabajos. Alguna pregunta de teoría, si desean, no sé. Tenemos unos 20 minutos más o menos, una media hora, ¿no? 11:30, es las 11. Media hora tenemos de clases. No es nada complicado lo que se les está proporcionando para que simulen. Ya están todas las herramientas. Ahí, ármenlo, seten el control y simúlenlo, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Si no les proporciono el integrado y simulen, ahí sí la cosa está brava. Es como que les pediría, digamos, hay un 38, incluso con este 35 que les he proporcionado, se puede adecuar para que trabaje. Yo creo que en la simulación puede, ¿no? O sea, según el manual indica que hasta 100 kilohertz puedes producir con esto. Pero si tú seteas para mayor frecuencia, la frecuencia va a trabajar en la simulación. Claro, en la práctica ya no, el integrado ya no va a soportar esas frecuencias, pero en la simulación yo creo que 100, 200, 300 se puede conseguir. Ahora, no sé cómo los 38 se setearán para esas frecuencias, ¿no? Capaz ya no es mediante capacitores y resistores, sino ya usarán pues, osciladores de cristal. Eso ya cada manual, pues se puede, porque conseguir esas frecuencias con resistores y capacitores es un poquito difícil en la práctica. En la simulación, pues, cualquier frecuencia podemos conseguir.
Ya, eso entonces hagan esa simulación para la próxima semana. Ya está la fecha de entrega para ustedes para el día viernes a las 12 del día. No, no creo que tengan problemas, no hay necesidad de ampliación de, de ampliar, digamos, el plazo de entrega. No, no le veo necesidad. Cúmplalo y ya tendríamos esta parte simulada y ya pasaríamos a simular otro conversor, un poco más complicado ya que todavía no hemos hecho en teoría un CPIC o un Z, simularemos, ¿no? Ya vamos a ver qué hacemos. Miren, esta misma teoría que estamos usando para el BAC, para el BUS de análisis de carga de la corriente, descarga de la corriente, ese tipo de análisis también se puede utilizar para los puentes inversores que necesitamos para la, para la monografía. En la monografía ustedes tienen que describir el puente inversor, ¿no? O sea, hay que hacer sus etapas de operación. Y yo veo que ahí hay un inductor en la parte de la continua, ¿no? Hay un inductor como filtro. Ese inductor lo pueden poner en la parte de adelante también, va a funcionar. Y analizarlo de esa manera, en la parte continua. Este es de continua, ¿no? Este es de continua. No, está bien. Ese inductor siempre tiene que ir en la parte de alterna, porque ese es el que va a generar la corriente en forma senoidal. ¿Ya? Lo que sí no se puede. Siempre, lo que sí, para encontrar el valor de ese inductor, se puede utilizar esta misma teoría que nosotros estamos haciendo con el bus. En realidad ese es un bus, ¿no? El que estamos fabricando o el que con un inversor vamos a tener, o sea, el de la monografía, es un bus. Es un bus. Entonces podrían aplicar esta misma para encontrar el valor del inductor, este mismo análisis del bus para ese tipo de circuito, para encontrar el valor del inductor. Esta parte que estamos analizando del back bus les va a servir bastante para hacer el análisis del inversor. Hay que hacer y tiene la misma secuencia, ¿no? Etapas de operación, hay que hacer sus etapas de operación. Y después van de acuerdo al tiempo de aplicación, porque ahí el D va a ir variando. Entonces, de acuerdo a eso, vean cómo pueden seleccionar el inductor. En el caso del bus que estamos analizando, en cualquier tiempo, porque es constante, ¿no? Es constante nuestra moduladora. En el otro caso, es variable. Va a variar conforme pase el tiempo, va a ir incrementándose y va a ir variando esos tiempos. ¿No ves que es alterna la que nosotros vamos a producir? ¿Ven? Entonces, el cálculo del inductor tienen que realizarlo en un punto crítico, en el punto más crítico. ¿No es cierto? Eso nada más es seleccionar el punto más crítico y ahí seleccionan bajo el mismo criterio que estamos haciendo este bus que hemos analizado, se puede calcular ese capacitor, el inductor. Y los capacitores de salida igual, porque esos van a estar en función de los valores medios de salida, ¿no es cierto? Del voltaje, de la variación del voltaje medio de salida. ¿Cuánto porcentaje de variación requiere la salida? Eso lo fijan ustedes en un valor y de acuerdo a ese valor se selecciona el capacitor. Es lo mismo yo creo que es lo mismo. Es una forma, digamos, de analizar cualquier circuito es en base a lo que nosotros estamos haciendo. Porque todos estos circuitos, ¿qué cosa hacen? Tienen elementos inductores, capacitores, entonces es lo mismo, solo que están en diferentes posiciones, entonces van a producir las formas de onda diferentes, ¿no? Por eso se hace un análisis de las etapas de operación. Si tenemos un dispositivo, un switch,
O sea, un conmutador, dos etapas de operación, ¿no es cierto? Dos etapas. Si tenemos dos interruptores, tendríamos cuatro etapas de operación. Si tenemos tres interruptores, tendríamos ocho etapas de operación. Y así se incrementa en forma exponencial el número de etapas de operación con relación al número de componentes de switches que tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que hacer en la monografía. ¿Cuántos hay de ahí? Como es monofásico, van a haber cuatro, ¿no? Esos cuatro se pueden reducir todavía a dos. Y con esos dos hacer las etapas de operación. Y ahí seleccionar el inductor, el capacitor, para lo que deseen ustedes, ¿no? O sea, qué cosa quieren obtener. Ujú. Ingeniero, Sí, yo tengo una pregunta, pero no es, sí. es en general, no es no es de No, no, laboratorio. está bien, está bien, está bien. He visto en algunas bibliografías así en portugués que tienen como título conversores de continua a continua. Algunos dicen aislados y otros dicen no aislados. ¿Y Ajá. en qué se diferencia cada uno? En que el aislado, en realidad, mire, es lo mismo, ¿ah? El conversor hace lo mismo y trabaja igual. La diferencia está en que el aislado usa transformador y el no aislado no usa transformador. Eso es todo. El transformador lo que hace es aislar la etapa de salida de la etapa de entrada. En el caso de los aislados, en el caso de los que usan transformador, el transformador es el inductor. O sea, ese es el L que nosotros estamos analizando en el bus como L. Ese es el transformador. Esa función tiene. El transformador va a cargar y va a descargar. Va a cargar y va a descargar. Esa es la función del transformador. En el caso de no aislados, el que estamos viendo, los circuitos que estamos viendo, no usa transformador y es un inductor el que realiza ese tipo de, la transferencia de energía. Nada más. Esa es la. Ahora, lo que sí ha cambiado el nombre de la topología. Cuando, por ejemplo, en el BAC, el BAC es un conversor no aislado porque no usa transformador, ¿no es cierto? Usa un inductor, como hemos visto. En el en el caso del aislado, le han puesto flyback. O, me parece, no, el back boost. El back boost, su equivalente del aislado es el flyback. El bus, su equivalente en el modo aislado, es el forward. Y el back, el push pull, algo así es, ¿ya? Entonces, lo único, pero tienen lo mismo, o sea, cumplen la misma, se puede hacer lo mismo. El inductor hace la función de transformador, ¿ya? Entonces, pero le han cambiado el nombre nada más, eso es todo, por lo que es aislado. Ahora, el hecho de que sea aislado también nos permite una cosa interesante ahí, ¿no? Que nosotros podemos tanto amplificar, no, sino elevar y disminuir la tensión. Tal vez por eso le hayan cambiado el nombre, porque el back, por ejemplo, el back no le permite a usted elevar la tensión, solo disminuir, ¿no es cierto? En el modo aislado tiene su análogo, el back, me parece que es el push-pull o el forward, uno de los dos, ¿ya? ¿Qué sucede en ese caso? Ese push-pull, ese forward, como usa transformador, el transformador usted lo puede setear para que eleve la tensión en la salida o como para que lo baje la tensión en la salida. Hace las dos. En la salida usted puede obtener las dos funciones. De los aislados, el que más se utiliza es el flyback, ¿no? Es el que usan las computadoras para obtener su tensión, para alimentar la computadora. ¿Por qué razón? Porque un flyback, como está aislado, el secundario, usted puede poner varios secundarios en el transformador. Con eso, obtener tensiones
diferentes tensiones de salida aisladas. O sea, que no están totalmente aisladas, cada uno con su tierra. ¿Ya ve? Es por ese motivo, en algunos equipos que usted necesita fuentes aisladas, un flyback es interesante hacer ese tipo, o sea, el trabajo lo hace el flyback. En cambio, con un no aislado, con el que estamos viendo, con lo que estamos estudiando ahora, no se puede hacer eso, pues no se puede aislar. No se puede tener, mejor dicho, varias salidas, ¿no es cierto? Solamente tenemos una salida, nada más, obtenemos una salida. No podemos obtener 2, 3, 4 salidas. Para eso necesitamos 3, 4 forward. O perdón, boost, 4 boost o 4 back, a tener 4 salidas. Esa es la diferencia, nada más, ¿ya? Ahora, el funcionamiento es el mismo. Carga, descarga, etc. Solo que tiene algunas particularidades. Digamos, cuando un transformador lo hace usted cargar, ya, el primario, por ejemplo, lo activa, hace pasar corriente y carga el secundario. Perfecto. El secundario lo cargó. Cuando lo desactiva el primario, el secundario va a transferir energía, ¿no es cierto? Lo que ha cargado, lo que ha almacenado, lo va a transferir a la carga en ese tiempo. Pero el primario del transformador, cuando lo abres, no puedes abrirlo. No ves que es una inductancia. Tienes que darle un camino de descarga al primario para que pueda descargar su energía que has cargado cuando lo has activado. De manera que cuando vuelvas a activar el transformador o lo vuelvas a setear, ya no debe tener energía el primario. Si tiene energía, ya no puede. Estás cargando adicionalmente otra energía más y todo se va a ir. Esas cositas, eso lo hace particular, lo hace un poquito complicado el diseño de un aislado al diseño de un no aislado, ¿ya? Pero en sí es lo mismo. Ahora, las aplicaciones, sí, más bien, va a depender de eso. Como le digo, una computadora, que es un ejemplo, es necesario un aislado, un flyback, digamos. ¿Por qué? Porque necesita varias fuentes, ¿no? 3, 4, 5 fuentes a veces para alimentar diferentes circuitos y con sus tierras independientes. Entonces, eso con un no aislado no se puede lograr. Entonces, se usa el aislado. Pero en el caso, por ejemplo, de un panel solar, ¿para qué quiere obtener la salida del panel, digamos, quiere elevarlo o quiere bajarlo? Independientemente de eso. ¿Para qué usamos un aislado? Si nosotros a la salida o sea, la salida del panel, nosotros lo que necesitamos es alimentar eso a un inversor, ¿no es cierto? A un inversor de tensión para que produzca alterna. Entonces, ¿para qué queremos 2, 3 salidas? No tiene sentido. Lo que queremos es tenerlo todo junto y eso elevar más bien la tensión para producir la alterna que deseamos. Entonces, ahí se aplica un boost, no el aislado, sino un boost. No es necesario que si quiere puede aplicar el aislado también, ¿no? Pero no es necesario. Es más factible el otro tipo, el boost, digamos, el boost. ¿Por qué? Porque te va a tomar la salida del panel y te lo va a la salida del bus, te va a proporcionar una tensión elevada para que puedas tú trabajar con el inversor, para que el inversor se alimente de esa tensión. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, se encuentran diferentes configuraciones, ¿no? Todos sirven, todos se utilizan. Eso sería, no sé si si le he aclarado la pregunta o todavía está. No, ingeniero, perfectamente entendido. Ya, perfecto. Ok. Lo que vamos a ver ahora en teoría es bueno, el día lunes, ¿cuándo tenemos clase? El lunes, ¿no? El lunes. El martes.
el día martes vamos a ver el dimensionamiento, o sea, cómo se hace la selección de un conversor. De los tres es idéntico, por gusto repetimos para los tres. Es lo mismo. Y eso lo haremos en 15 minutos. Y después vamos a hacer las tres topologías igual, con el mismo criterio. Analizamos bien una topología, el resto, los otros dos son similares nada más. De los conversores que tienen el capacitor como transferencia de energía. ¿Ya? Y es similar a lo que estamos haciendo nosotros, es similar, solo que esos se utilizan, tienen utilización, mejor dicho, para diferentes aplicaciones. Todos sirven, todos se utilizan, ya es la aplicación es la que va a determinar. Por ejemplo, de potencia. ¿Cuál sería el de potencia? Ni el back, ni el boost, a ver, diseñe un boost de potencia, le va a salir un inductor extremadamente grande, extremadamente, probablemente no va a poder a fabricar el inductor por las dimensiones del cable. ¿No ves que estamos hablando de cientos de amperios? ¿Cómo hago eso? ¿Ve? Entonces ahí se usa otro tipo de topologías, ya no es conveniente el bus. Hay mucho, es muy amplio esto. Va a depender más que todo de la aplicación que querramos hacer. Y lo que nosotros estudiamos es general, ¿no? No lo aplicamos para algo específico. Es general. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? No habría preguntas ahí. Ingeniero, Eh, hay un, bueno, no sé si, sepa, pero sí, no, que diga, hay un libro de el autor de Ivo Barbie, de ya. conversores, continuo, podría, ¿lo ha visto? ¿Podría recomendarnos ese libro? O No, como que se aleja un poco de lo que estamos haciendo. no, sí, claro que sí. Pero no es de Ivo Barbie. Ah, sí, bueno, salía su nombre, pero no sé si... Creo, porque el profesor Ivo Barbie, continua. ¿Cuál es esa de continua? Porque el profesor Ivo Barbie no tiene Ah, libro de... con otro autor, o sea, o sea, son dos autores. Claro, Uno es él y otro creo que es otro, sí, sí. Denizar Cruz, Eh, sí, Cruz Martins, dice. Cruz Marx, claro, ese. Sí, él sí, CC, ¿no es cierto? Y ese tiene los el Cook, sí, es bueno, ¿ah? O sea, pero hace un análisis muy matemático, o sea, mucho número utiliza para encontrar ecuaciones para acá, ecuaciones para allá. Pero sí es bueno ese libro de CCCC, ¿no? Y conversores CCCC, ese es el libro de Denis Cruz Martins y de Ivo Barbie, aparece creo que como segundo autor. Pueden usarlo ese también, pero es mucho número. Nosotros somos, o sea, lo que estamos haciendo es un poquito más basado en las gráficas, ¿no? O sea, gráficamente podemos encontrar, ¿sabe cuál he estado viendo? El Mohan. El Mohan tiene un análisis así bien parecido al que estamos haciendo nosotros, o sea, gráficamente. Pero no he revisado yo, he estado viendo
y he visto que usa las mismas gráficas, claro, a veces lo voltea, no sé qué hace, pero son las mismas. Y no sé si usará el I0 B máximo, también he visto que por ahí lo menciona, entonces parece que usa la misma metodología, no lo he chequeado, pero ese está más cerca a lo que nosotros estamos haciendo. El profesor Denis Cruz, el Ivo Barbie, no es mucha matemática. O sea, para encontrar un punto usa ecuaciones, matemática y matemática. Por ejemplo, esta parte del dimensionamiento que vamos a hacer el lunes, eso más bien no lo he visto en los libros, no hay. La parte en el análisis, las etapas de operación, las regiones de trabajo, eso sí, como le digo, el Mohan tiene, así por gráficas trabaja. Ese es mejor, porque ahí rápido lo entiendes cómo funciona, cómo está trabajando este. En cambio, los que no usan gráficas, puros números, un poquito complicado, hay que tener mucha imaginación, ¿no? El, 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 el libro de Mohan es el que más se acerca y es el que vamos. En el dimensionamiento, les comentaba, el dimensionamiento de los elementos ya no se parece. En realidad, por ejemplo, en Mohan, lo único que dimensiona es el inductor, que le interesa, me parece, el inductor. El resto no lo toma en cuenta. El capacitor, ni los diodos, ni la corriente del transistor, nada de esas cosas. ¿Ya? Y hay otros autores que sí, le dan énfasis a ese tipo de cálculo, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Nosotros vamos a hacer un dimensionamiento donde elemento tras elemento, vamos a encontrar las fórmulas, vamos a hacer el análisis para ver cómo vamos a calcular cada uno de ellos de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Eso. Y por lo general los problemas de este tipo no son complicados, ¿no? Porque uno es que te pidan el análisis. Ya está diseñado, analízalo, en qué región trabaja y para qué otra cosa, etc. Y la otra es el síntesis, o sea, el diseño. Te dicen, quiero un conversor de 500 vatios, que tenga como entrada tanto voltaje como salida tanto voltaje, que son ¿no? Los datos más importantes. La frecuencia de conmutación te lo pueden dar, o si no, tú le puedes asignar una frecuencia de conmutación, porque estos trabajan con frecuencia de conmutación. Todos trabajan con frecuencia de conmutación, ¿no? Entonces, y en base a esos tres datos se puede construir el resto, se puede diseñar. Entonces, no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho misterio en el análisis y cálculo de estos conversores. No es muy complicado. Pero sí pueden revisar ese libro de Denis Cruz, el profesor Denis. Y hay un montón, yo he visto, hay bastante electrónica de potencia de estos conversores. Lo que sabe que lo que interesa, lo que más, a mí me interesaría, digamos, por el tema, si yo lo puedo aplicar, esto que estudio lo puedo llevar a la realidad. Esa parte, digamos, no que quede en el cuaderno, no que quede ahí en el papel. Saltar del papel a la práctica, a la realidad. Eso a mí me interesa. Y eso, pues, los libros no tienen mucho, ¿no? No tienen mucho. Esa parte es lo que... Mire, hay un cálculo de inductores que hace el profesor Ivo Barbie. Eso sí lo pueden... Cómo se hace el cálculo del núcleo, todo eso, en ferrita. Eso sí es más práctico, y esa parte
lo pueden sacar de proyectos de fuentes conmutadas, fuentes chaveadas de Ivo Barbie. Ahí tienen el cálculo el cálculo práctico para llevar todos estos circuitos a la práctica. También hay un análisis del flyback, de los conversores, no, de los aislados, no de los no aislados, no los toca ahí. Los aislados, me parece que está en la red, lo pueden encontrar también en la red, proyectos de fuentes chaveadas. Ese es de Ivo Barbie. Ahí van a encontrar la parte práctica, o sea, cómo podemos saltar del papel para poder para poder construir estos elementos, ¿ya? Eso sí podrían utilizar, pero no nos va a servir eso para nuestro examen, ¿no? Por decir, ¿no? Porque no vamos a hacer ese cálculo. El examen es simplemente encontrar los valores de los inductores, los valores del capacitor, el cálculo de potencia y se acabó. ¿Ya? El otro es un poquito ya más profundo, pero ahí hay un cálculo, yo uso ese cálculo, porque para calcular inductores, o sea, para construir para el cálculo para construcción de inductores, también hay métodos de todo, vayan a saber. Yo uso el del profesor Ivo, son grandes, le sale grande los inductores, pero funcionan. A mí no me interesa el tamaño. O sea, no nos debe interesar el tamaño porque nosotros no vamos a aplicar estos sistemas para que vayan al espacio ni vuelen en los aviones, ¿no? Sino en la Tierra. O sea, esa es nuestra realidad para la industria. Y hay que estar pues grande. No hay problema. Que esté grande o chiquito es igual. La cosa es que funcione. Eso es lo que interesa. Y este cálculo es para ese... O sea, le sale un poco grande las cosas, pero funcionan bien. Funcionan bien. Porque esto mismo se puede conseguir más chiquito, más compacto, con mayor frecuencia, etc. Pero la tecnología también pues diferente, o sea, hacerle un bobinado de una ferrita pequeña, necesitas pues tecnología, ¿no? Igual los circuitos impresos también más chiquitos son alta tecnología, de 2, 3 capas. En cambio, todos los sistemas de Ivo, en una capa, a máximo en 2 capas, ¿no? En reverso y inverso se puede obtener las placas y los inductores grandes, pero funcionan. Y funcionan bien, ¿no? No tienen, tal como indica la teoría. ¿Ya? Capaz terminando esto, les voy a enseñar yo. Nosotros hicimos un bus hace tiempo, ya hace 2 años, 1 año. No sé con qué grupo de laboratorio hicimos ahí un bus, fabricamos. Y yo hice el bus, ¿no? Para enseñarles también cómo se hace. Yo he hecho mi propio bus y yo lo tengo acá funcionando. Y las ondas son tal como está en la teoría, está en modo continuo. Carga, descarga y trabaja con el 38, no sé qué número he utilizado, el 3825, me parece, o el 3824, uno de los dos usamos. Y trabaja exactamente igual como sería bueno verificar esas señales en el osciloscopio. Y a ver si podemos ver esas señales ahí les puedo pues, mostrar en la pantalla, ¿no? Para que vean lo real, lo calculado, o sea, para que se compare lo real, lo calculado y lo simulado. Los tres tienen que ir casi iguales. Ese es el buen diseño. Ya, entonces quedamos en eso, ya estamos en hora. No sé si tienen algo adicional. Si no hubiera nada, entonces pónganse a trabajar. Nos vemos el día martes en la hora de teoría.
a las 7 de la mañana para terminar nuestra teoría, seguimos avanzando y veamos la parte práctica también, o sea, no de esta parte, sino la del inversor, pues, cómo va, cómo va su selección y podemos ir ya avanzando. Mire, ya le falta, ¿cuántas semanas ya para su informe? 30 de octubre, ¿no? ¿Cuándo es 30? No, ¿qué 30 de octubre? No sé qué, 10 de octubre creo que está, ¿no? La fecha de entrega. Ya le queda dos semanas. Ya deben tener toda esa información. E ir a la segunda parte, que es el diseño propio, el diseño del inversor, del conversor. Ahí tienen que presentar etapas de operación, el cálculo de los transistores, el cálculo del inductor, si hubiera el capacitor, el cálculo del capacitor, esas cosas, ¿no? El diseño en general, con el puente. Y su compensador analógico. Todo eso funcionando en simulación. Entonces, las fórmulas para calcular todo eso pueden encontrar en tesis, pueden encontrar eso en libros, puede ser, no hay, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Es al contrario, si funcionan bien, pero en nuestro caso nosotros tenemos que realizar eso, o sea, vamos a encontrar, digamos, las ecuaciones para calcular esas corrientes, no copiar fórmulas. ¿Qué pasa si no funcionan o no vamos a tener problemas? Mejor hagamos nuestras propias fórmulas y de ahí obtenemos las corrientes, las tensiones y lo simulamos, ¿no? Porque así como esta misma teoría les va a servir para eso. Exactamente, lo mismo nada más, la misma secuencia hay que seguir y se obtienen los valores de las inductancias, capacitancias, todo lo que necesitamos. Entonces, para el día martes que tenemos a las 7, ahí vamos a hacer el dimensionamiento. Será cuestión de media hora. Eso es lo que nos está faltando, nada más para terminar toda esta parte. Listo. Bien. Si no hubiera preguntas, entonces estaríamos encerrando nuestra reunión. Sí, Correcto. ingeniero. Sí, Bien, bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. sí, hasta la siguiente clase. Ok, hasta luego con todos. Chao. Hasta luego.